Hola a todos y todas, yo soy Aitana y esto es Reír o Llorar, un programa donde vamos a intentar darle un toquecito de comedia a la historia del feminismo. Hola a todos y todas, espero que estéis genial. Antes de nada deciros que tengo la voz un poquito mal, entonces si lo notáis es por eso, pero bueno, no pasa nada. Yo soy Aitana y hoy he venido aquí a hablaros de un tema bastante polémico y controvertido como lo es la depilación. Pero para no ir directamente a saco, lo que vamos a tratar hoy es la historia de esta práctica, de esta costumbre, por llamarla de alguna manera, su evolución a lo largo de los años y el punto en el que está actualmente. Antes de todo eso, deciros que este es el podcast número 8, con lo cual cumplimos 2 mesecitos. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? En fin, vayamos al tema de hoy, la historia de la depilación. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, empezando antes por la prehistoria, para que se vea que es una práctica que tiene mucho recorrido. Previo a esto, decir que la palabra depilación viene del latín depilare, que significa literalmente quitar el vello. Ya hablaremos ahora luego de la importancia que tenía esto en la época romana, pero primero decir que se han encontrado en diversas cuevas piedras con filo que se cree utilizaban los hombres en la prehistoria para afeitarse tanto la barba como el resto del vello facial. Repito, los hombres. Después llegamos al antiguo Egipto, una sociedad coqueta y preocupada por la estética como pocas. Porque, claro, según ellos la belleza, o al menos lo que ellos entendían como belleza, era un regalo de los dioses y como tal había que preservarlo. De hecho, el más que rudimentario maquillaje que tenían era utilizado tanto por hombres como por mujeres. En cuanto al vello facial, los hombres seguían afeitándose con piedras afiladas y navajas de sílex u otros materiales. Y para el resto del cuerpo, además del uso bastante habitual de la piedra volcánica llamada pómez, que a día de hoy se sigue utilizando, empleaban unas cremas hechas a base de sangre de animales, miel, cera y hasta grasa de hipopótamo. Les parecía una práctica tan sagrada que todos, hombres y mujeres, tenían prohibido entrar a un templo si no iban depilados. Aunque se sabe que realmente como algo habitual, la depilación estaba limitada por la clase, ya que los tratamientos para quitar el pelo eran caros y costosos. En la antigua Persia y en la India se practicaba la técnica del hilo, que consistía en enroscarse un hilo de algodón o de seda en la parte de la piel que se quisiera depilar y hacerlo girar de tal manera que se consiguiera extraer de raíz todo el vello. Esta técnica, afortunadamente, parece que no dolía ni duele mucho porque hay gente que la sigue practicando y que es menos agresiva para la piel que cosas como la cera, pero aún así puede provocar irritación. En la antigua Grecia se consideraba el cuerpo depilado como un símbolo de pureza, inocencia y de belleza. Su concepción de la depilación y del cómo la practicaban era muy parecida a la que hacían los egipcios. Piedra pómez, ceras y sobre todo muy habitual en las clases altas. La única diferencia era que utilizaban, alucina vecina, velas. Sí, va completamente en serio, velas. Con ellas quemaban las griegas su vello en todas las partes de su cuerpo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, para alcanzar la supuesta belleza, debes sentir dolor o exponer a tu cuerpo a cosas así de horribles? Es que no lo entiendo. Me recuerda esto al maravilloso refrán de para presumir hay que sufrir. Pues mira tú qué casualidad, que yo nunca en la vida he oído a alguien decirle eso a un chico. Las personas a quienes se lo he escuchado siempre han sido madres, abuelas, tías, y las personas a quien sí va dirigido siempre han sido niñas. Recuerdo que a mí cuando me decían eso pensaba, pero es que yo no quiero presumir, o sea, dejadme en paz, yo no quiero presumir de nada. Y aun en el caso de que quisiera, ¿es esto por lo que tendría que pasar? Que me hagan daño al peinarme, que si un corpiño demasiado ajustado, que si luego más tarde dolor con la depilación. ¿En serio? Porque es que yo no quería presumir, pero ¿y si lo hubiera querido? ¿De verdad ese era el plan?
Y lo peor de todo es que me lo decían mujeres. Mujeres a las que un día su madre, su abuela o su tía les había repetido las mismas malditas palabras mientras las peinaba, les ponía un gancho en el pelo o las vestía. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto el patriarcado ha conseguido meterse en nosotras? Aquí en Valencia, por el tema de las fallas, a mí de pequeña me gustaba vestirme de fallera. ¿Qué pasa? Pues que el peinado típico valenciano, con los moños, las peinetas y esos ganchos del infierno, porque ya te digo yo que son del infierno, pues es bastante difícil de hacer. A mí me lo hizo un par de veces una amiga de mi abuela, y digo un par de veces porque es que yo ya no podía más. El dolor de los ganchos, de los moños, de las peinetas, es que era insoportable. Y si te quejabas, ese maldito refrán, para presumir hay que sufrir. Pero es que de nuevo lo mismo, a mí me daba exactamente igual presumir. Si a la Aitana de 6 o 7 años, los que tuviera, le hubieses preguntado si prefería ese sufrimiento para ir peinada o no ir peinada en absoluto, te hubiese dicho que no ir peinada en absoluto. Y claro, luego estaba el tema del vestido. Con una tela de uno de cuando mi madre era fallera, una modista, de nuevo amiga de mi abuela, me hizo mi propio vestido, que por cierto era precioso. El tema era que conforme pasaba el tiempo, pues claro, yo crecía y había que ajustarme el vestido para que me sentara bien. Así que aunque las fallas son en marzo, cuando se acercaba el invierno mi abuela siempre me llevaba con aquella modista que me ajustara el vestido. Íbamos a su casa, ellas nos hablaban de sus cosas y yo es que me sentía siempre súper incómoda. Luego hacían que me cambiara una y otra vez para probarme todas las partes del traje en medio del salón de casa de aquella señora, mientras mi abuela y ella me examinaban desde todos los ángulos posibles. O sea, es que no os podéis imaginar lo incómoda, lo confusa, lo juzgada que me sentía yo, la niñita ahí de 6 o 7 años, en aquel momento. La verdad es que apenas recuerdo pocas cosas más de aquella señora y de su casa, pero es que solo me ha quedado el traumita ahí en la cabeza. Bueno, todo esto que he dicho ahora venía por la depilación en la antigua Grecia, o sea, imagínate tú hasta qué punto me voy yo por los cerros de Úbeda. Pero bueno, el caso, que después de la antigua Grecia, en la antigua Roma la depilación era igual de importante, o incluso más. Aunque seguía siendo algo reservado para la clase alta, en la cultura grecorromana ya empieza a verse como algo exclusivamente femenino. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en las estatuas, donde ellas aparecen completamente depiladas y ellos, en cambio, eran retratados con un vello más que visible, especialmente el vello púbico, porque la zona a la que más importancia le daban en cuanto a depilación femenina era la zona genital. Las muchachas jóvenes tenían que hacer desaparecer el vello tan pronto como aparecía el primer pelo. Esto de nuevo mayoritariamente, claro, en la clase alta. Fijaos si era importante que incluso en los baños públicos existía una zona solo para depilarse. Y otro dato curioso es que había un tipo de esclavos que se dedicaban solamente a depilar a las mujeres ricas, porque es que, claro, ¿quién sino un esclavo para hacer eso? Se utilizaban en aquella época unos ungüentos equiparables con lo que ahora llamamos cremas depilatorias, con la salvedad, claro, de que las cremas depilatorias están hechas a saber tú, pero claro, aquellos ungüentos se hacían a base de vísceras o de sangre de animales. También se utilizaban piedras abrasivas, es decir, piedras para chamuscar el vello, o, en su ausencia, pinzas. Vayamos ahora a la Edad Media. Con esto la verdad es que no está tan clara la cosa. Parece ser que el tipo de depilación que cobró más importancia fue la facial, mientras que en el pubis o las axilas era mucho más habitual tener pelo. Tenemos que recordar que en esta época la desnudez era completamente un tabú debido al impacto que tenía la Iglesia. Por lo tanto, como no se iba a ver, ¿a quién le importaba? Esto me viene muy bien para comentar cómo la cuarentena ayudó a muchísimas mujeres a dejar de depilarse o a dejar de usar el sujetador, porque la mayoría estuvimos 2 meses sin hacer ni una cosa ni la otra, lo cual hizo que, claro, a la hora de salir dijéramos, ¿en serio, tía? Yo, por ejemplo, ya de antes no me depilaba, pero claro, yo seguía usando sujetador, y tampoco era algo a lo que le hubiese prestado mucha atención, sinceramente, pero es que fue llegar la cuarentena y decir, madre mía, qué gusto 2 meses sin verlo siquiera. Y claro, cuando tuve que salir a la calle por primera vez dije, bueno, va, hoy es rápido, va, hoy no me lo pongo. Y al día siguiente dije, bueno, va, hoy tampoco, va, que no pasa nada. Y claro, al día siguiente dije lo mismo, y al otro, hasta que al final pues no lo he vuelto a usar con regularidad desde entonces. Y madre mía, qué maravilla. De verdad que no puedo ni expresar la fantasía que es. O sea, alguna vez que me lo he vuelto a poner para un modelito concreto, un look ahí especial, ¿no? Y es que en serio, menudo artefacto del demonio. O sea, es que es una locura lo bien que se vive sin él. Eso que hacía antes y que estoy segura de que hacéis muchas de vosotras, esto de nada más llegar a casa, ala, corres y te lo quitas, ahora ya, nada. ¡Qué satisfacción, por Dios, qué fantasía! Y mira que yo no soy de esas chicas que no lo lleva porque no lo necesita, que va, todo lo contrario. De hecho, yo llevaba utilizándolo pues desde que tenía pues unos 9 años o una cosa así.
Y eso que dicen de que si no lo llevas se te van a caer, tías, no os creáis nada. O sea, justamente al contrario. Es que además es por pura lógica. Es decir, si tú habitualmente llevas el pecho bien alto y bien recogido y lo acostumbras a estar en esa posición, lo normal no será que cuando te lo quites caiga, digo yo. En cambio, si lo llevas siempre en su postura natural, pues ahí es que se te va a quedar, chica, no se te va a mover, ¿sabes? A ver, tampoco estoy diciendo que esto sea la panacea, ¿vale? Y que de repente vayas a tener el pecho ahí altísimo. Pero es que, amiga, existe la gravedad, ¿sabes? O sea, ¿de verdad prefieres llevar un artefacto del demonio que es malo para, entre otras cosas, la salud de tu espalda, hecho científicamente comprobado, a aceptar la caída natural de tu pecho? Ahora ya luego llegaré a esto de, ay, no, es que yo lo hago por mí, porque quiero... Bueno, luego hablaremos de eso, pero ahora de momento volvemos a la Edad Media y al Renacimiento, que de nuevo me voy por las ramas. Como os decía, la moda era depilarse la cara, las cejas y los pelos de la frente para parecer más despejada y más fina. La precursora de esta tendencia fue la reina inglesa Isabel I, de ahí lo de que se la llamara la Reina Blanca, aunque ya de antes existía esta costumbre. Y de hecho, luego hablaremos de un ejemplo bastante famoso en que se llevaba a cabo esta tendencia. Y también es interesante comentar que en un libro del 1532, por lo tanto anterior a Isabel I, una de las fórmulas para cremas depilatorias que se incluían era a base de arsénico y cal viva. O sea, sí, habéis oído bien, arsénico y cal viva. Que el arsénico es un veneno, Caris, por si no os habéis enterado, y la cal viva, o sea, es que ya ni lo comento, quiero decir. Y lo más gracioso, es que en este libro, a modo de advertencia, se decía que una vez aplicada esta crema, la piel debía ser lavada inmediatamente, en cuanto se notase calor, para evitar que se cayera la carne. O sea, flipad, todo súper normal y súper healthy. Luego, en 1790, un barbero francés llamado Jean-Jacques Perret creó la primera navaja de afeitar para mujeres. Esta estaba pensada para utilizarse para depilar todo tipo de vello, como ahora la maquinilla. Pero el tema era que en la Europa de la época no fue un producto que triunfara demasiado. La excepción era la mujer que se depilaba y no al revés. No fue hasta el siglo XX cuando esta práctica revolucionó las sociedades europeas y la estadounidense, utilizando como arma nuestra vieja amiga la publicidad. Antes de esto ya se habían hecho algunos avances, como la crema depilatoria del Dr. Cougard en 1844, llamada Poudre Subtile. Pero de todos modos, ni las estadounidenses ni las europeas estaban muy preocupadas por sus pelos. Y entonces, ¿qué pasó para que esto cambiara? Pues muy fácil, amigas, los medios de comunicación que comenzaron a hacer de las suyas. A principios del siglo XX, y especialmente en los años 20, se pusieron de moda vestidos cada vez más cortos, que iban dejando a la vista las axilas, las piernas o los brazos. Además de que las faldas cada vez se acortaban más, dejando a la vista los tobillos, cosa que antes era impensable. En 1914, Gillette sacó al mercado un modelo de su cuchilla de uso doméstico que era solo para mujeres. Os lo traduzco, que el amigo King Cam Gillette, el creador de la marca, vio en la moda de la época una oportunidad para duplicar el número de consumidores que tenían sus productos, así que empezó a anunciar este modelo femenino en revistas de ropa como Harper's Bazaar. Esos anuncios lo que hacían era, pues como siempre hace la publicidad, crear necesidades ficticias a la población, en este caso a las mujeres. Empezaron a decir que para vestirse con todos esos nuevos vestidos y faldas tan cortos no se podía mostrar el vello. Lo que pasaba es que, claro, como las que vestían así solían ser pues artistas, bailarinas, cantantes, etc., las mujeres de a pie todavía no veían la depilación como una necesidad.